Gracias, papá. Te damos gracias, Padre, por este compartir, Señor, y que sea de bendición para la gente que lo va a ver y lo va a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, la verdadera historia de Navidad, ¿no? Todos, a la mayoría de las personas, conocemos la historia de la Navidad. Hay un dicho que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque vemos que en la historia de la Navidad hay dos historias, ¿no? Una historia que no es la verdadera, no es la real, es la que celebra el mundo, ¿no? Que no es cristiano, ¿no? En el cual han cambiado a nuestro Señor Jesucristo por Santa Claus o Papá Noel, ¿no? Y han metido toda la parafernalia del mundo, ¿no? Esa es la otra Navidad que se celebra aquí en la tierra, ¿no? Y eso más o menos fue a partir del siglo IV en adelante, en que un obispo le pregunta a otro obispo en Roma, ¿no? Al obispo de Roma le dice: ¿y cuándo es la fecha de cumpleaños de Cristo? Y la iglesia romana estaba interesada en santificar las fiestas paganas y volverlas cristianas. Es así que el 25 de diciembre fue escogido, ¿no? Siendo una fiesta donde se celebraba a un dios pagano, ¿no? Del oriente, de las culturas antiguas, y justamente ahí había pachanga, bastante comida, regalos, fiesta y jolgorio que se celebraba a ese dios pagano, que no voy a meterme mucho en eso ahora. Y entonces, y así fue, ¿no? En el afán, esta iglesia de cristianizar unas fiestas paganas resultó un híbrido, ¿no? Resultó una mezcla y una infiltración del mundo pagano, de las cosas paganas dentro de la iglesia. Y así llegamos hasta ahora, ¿no? 25 de diciembre, Navidad, ¿qué significa para mucha gente? Es un día festivo donde va a haber bastante comida, hay que regalar y también nos van a regalar, vamos a comer de todo, también vamos a beber, incluso bebidas alcohólicas, y va a haber fiesta, va a haber jarana, y al ladito de un Papá Noel o un viejito canoso que dice jo, 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 ¿no? Y hasta los niños, todo el mundo espera a Santa Claus, todo el mundo espera a Papá Noel, los regalos, y vemos que se ha vuelto una fiesta pagana. Esa es la historia falsa. Pero ahora vamos a ver la historia verdadera. Es lo que se conoce hoy día como la historia de la Navidad. Todo el mundo conoce, ¿no? A una pareja de esposos, uno llamado José, carpintero, ¿no? De Israel, y también a María, ¿no? Y sabemos todos que era la Virgen María, pero fue llena del Espíritu Santo y ella concibe de Dios y nace un bebito, ¿no? Llamado Jesús, que todos conocemos por historia, por los cursos de religión, etcétera. Pero esa historia es solo lo superficial que conocemos, porque también conocemos la historia de los pastorcitos, ¿no? Que en la noche estaban ahí con sus ovejitas, con su rebaño, y se les aparecen los ángeles y les indica que ha nacido el Mesías, ¿no? Entonces, esa es también parte de la historia superficial. Y también conocemos la historia de los magos de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, ¿no? Tradicionalmente, y que guiados por una estrella van a ir hasta Israel y preguntar dónde ha nacido el rey de los judíos. Bien, pero también queremos ver la parte profunda, ¿no? Realmente, ¿cuál es la verdadera historia entonces de la Navidad? Y es la que muy pocos conocen, inclusive cristianos de ahora. Sabemos que los ángeles le van a decir algo muy importante a los pastores. Le dice: gloria a Dios en las alturas. Hasta todo ser creado, los ángeles también le dan la gloria a Dios.
Dice, y en la tierra paz, porque no había paz. Pero hay un mensaje de Dios que dice en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora sí, vamos a conocer la verdadera historia de la Navidad. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versos 2 y 6, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre. Miren los nombres de Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte. Ya la Biblia indica claramente en Isaías que Jesús, este niño, es Dios fuerte y también Padre eterno, príncipe de paz. Muy importante. Todo comienza, la verdadera historia de la Navidad, tenemos que ir un poco hacia atrás. Todo comienza con Dios. Génesis capítulo 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creando todo el universo. Así empieza la historia de la Navidad. Y luego va a crear la tierra y ahí vamos a ver qué hizo en los 7 días de la creación. El primer día separa la luz del día de la noche. Segundo día va a separar los cielos del mar. Tercer día crea las plantas. Cuarto día hizo el sol, la luna, las estrellas. Quinto día va a crear las aves y los peces de los océanos. Sexto día crea los animales y también lo crea al hombre, Adán y Eva. Y el séptimo día, dice Génesis, y Dios descansó de toda su labor. Ahora, esto va a incluir a la creación de Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén. Y ahí vemos que todo era perfecto. Paz, colores, belleza, armonía, ¿no? La creación perfecta de Dios. Pero no pasó mucho tiempo donde el enemigo de Dios, Satanás, se infiltró en el huerto. Claro, Dios lo permitió. Y él adquirió el cuerpo de una serpiente y va a tentar a Eva, ¿no? Y ahí estaba al lado de ella Adán, ¿no? Y ella, ¿qué cosa? Fue tentada y el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, ¿no? Y esto siguió a toda la humanidad. Así empieza esta historia. Entonces, al entrar el pecado, al ser tentados Adán y Eva, y cayeron en pecado, ¿no? Y luego que toda la raza humana quedó bajo maldición, bajo maldición. Romanos capítulo 5, verso 12, dice que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio de este pecado entró la muerte. Dice, fue así como la muerte llegó a toda la humanidad. Y desde allí todos somos pecadores. No hay ninguno que sea bueno. Bien, y lo podemos ver hasta en la parte física, ¿no? Que la misma creación está bajo maldición. Génesis 3, 8, 19, capítulo 5, verso 12, nuevamente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, desde ahí, todo hombre y toda mujer somos enemigos de Dios. Enemigos, ¿por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo y Él es justo. Entonces, por naturaleza ya teníamos la tendencia, toda la raza humana, a ser enemigos de Dios. Consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, ¿correcto? Y si usted muere así en pecado, entonces el único destino es el infierno.
Ahora, esto se refiere a la muerte eterna, que es el infierno de fuego, estar separado de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es muy importante entenderlo y luego ya miraremos como respuesta que el regalo de Dios es la vida eterna, pero solo en una persona, en Jesucristo, y no en una religión, solo en Jesús. Sigamos con la historia. Entonces, y no se asuste esto del infierno. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo habló mucho acerca del infierno. Eso no podemos negarlo. Recuerden. ¿Y por qué el infierno es eterno? Porque el pecado que comete un hombre infinito, ilimitado, es contra un Dios eterno. Entonces, esa paga, para que sea satisfecha, el hombre tendría que morir y seguir pagando en el infierno toda una eternidad. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene con Dios es eterna. Entonces la pregunta sería, ¿cómo una deuda impagable que tenía y tiene el hombre podía llegar a algún hombre a ser salvo? Esa es una buena pregunta y es parte de la historia de la Navidad. Visto que Dios, en vez de enviar a toda la raza humana al infierno eterno por la paga de sus pecados por justicia, ¿no? Y él reclamaba su ira santa, él va a tener un plan de salvación, un plan de redención. Y el plan maravilloso de este Dios eterno es que él iba a ofrecer a la segunda persona de la Trinidad, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Y la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Verbo, Jesús, él iba a ser nuestro sustituto. Muestran que la muerte de Cristo fue vicaria en nuestro lugar, que Jesús fue nuestro sustituto. Esa es la verdadera Navidad. Entonces, ahora, para que Cristo llegara a salvarnos, realmente tenía que ser hombre 100% y Dios 100% también. Hombre, ¿por qué? Para que pudiera salvar a los hombres, a los pecadores que iban a creer en Él cuando se arrepienten y pongan fe y confianza en lo que va a ser Cristo allá en la cruz. Y también tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el pecado que usted comete y que yo comete es un pecado que hacemos no contra el vecino, ni contra... Y la deuda por pagar no es contra el banco ni contra algún amigo, sino es contra Dios. Entonces, y para pagarle a Dios, la deuda es eterna. No basta con su muerte. Y es por eso que hay infierno y el infierno es eterno, porque el hombre tendría que ir al infierno a pagar la deuda eternamente. Por eso que el infierno es eterno. Pero en cambio ahora Jesucristo, que es lo que vamos a ver, ¿cómo satisface eso? ¿Cómo va a satisfacer esa justicia que Dios reclamaba? Entonces hemos visto que Jesús también tenía que ser Dios para cargar con el castigo infinito en un momento breve del tiempo. ¿Qué va a hacer Dios para redimir al hombre? La redención. ¿Qué redención? ¿No? ¿O qué redimir? Significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo, al esclavo, mediante un precio. O sea, alguien tiene que pagar para sacarlo al preso, al esclavo. Entonces, la palabra redención viene de redentio, que significa una recompra, un rescate. Y es lo que Dios va a hacer por medio de Cristo, nuestro sustituto. Entonces, la humanidad, el mundo, usted, yo, todos necesitamos de un Salvador. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, 19. También tienen que entender que el hombre ha pecado y es esclavo del pecado. Juan, capítulo 8, verso 34. La Biblia afirma que todos somos pecadores. Romanos, capítulo 3, verso 23. Por tal razón, todos estamos sujetos a la condenación eterna. Esta es una lamentable realidad. Y es por eso que el hombre necesita de un libertador.
y un Salvador, no un Papá Noel, no una fiesta así de fin de año donde nos demos regalitos, abrazos. Eso está bien, ¿no? Para mostrar el amor por nuestras familias, seres queridos, pero eso no es la Navidad, ¿no? La Navidad es el verdadero sentido, propósito, es que el hombre tiene que entender la necesidad de un Salvador, de un Redentor, de un sustituto. Es como este hombre que se está ahogando, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces tiene que haber alguien, ¿no? Alguien que pueda venir y rescatar al hombre de su pecado. El hombre está muerto realmente, en sus obras, en su religión. No hay ni uno bueno ni una buena. Es Dios quien tiene que venir a salvar a este hombre que en realidad ya está muerto. Jesús, el mundo te necesita. Nuestro país te necesita. Yo te necesito. ¿Usted qué dice? Entonces Jesús no nació como cualquier persona. Esto es muy importante compartir en esta fiesta, en esta hora de la Navidad. Cristo nació de una virgen, ¿ve? Tenía que venir de una forma así extraordinaria. Mateo capítulo 1, 18 y 19 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, que la Navidad es que Cristo vino para rescatarnos de la maldición del pecado, ¿no? Del pecado y de la muerte eterna. Isaías capítulo 53, miren lo que va a hacer Dios con su propio Hijo Jesucristo. Dice que ciertamente, Isaías 53, desde el verso 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos por azotado, ¿ves? O sea, Dios lo va a castigar a su propio Hijo. Herido por Dios y abatido. Mas Cristo fue herido por nuestras rebeliones, ¿ves? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Cristo tu pecado, mis pecados, para salvarnos. ¿Qué le parece? Aquí está, estamos viendo la verdadera historia de la Navidad. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, lo que hizo Dios, el Padre con su Hijo, con Cristo, dice, al que no conoció, porque Cristo vivió una vida santa, intachable, y lo mataron, ya ustedes saben, lo llevaron a la cruz injustamente. Que desde el punto de vista humano, usted podría decir, bueno, ese es lo peor que le han podido hacer a Cristo. Pero desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios, es lo mejor que le pudo haber pasado a usted y a mí de parte de Dios. 2 Corintios 5:21 dice que el Padre Eterno, a su Hijo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces Dios puso el castigo de todos los pecadores que íbamos a creer en Él a través de la historia humana. Castigo que si cada uno de nosotros, los pecadores, lo cargáramos, nunca podríamos pagarlo. Muy importante entenderlo. Nunca podríamos pagar dicho castigo porque ese castigo es eterno, ya que pecamos contra un Dios eterno y es por ello que el infierno es eterno. Pero como Cristo es un ser eterno e infinito, Cristo puede cargar con todos esos pecados y su paga de todos los que creerían en Él. Y así es que Él lo hace y en 3 días satisface por completo toda la ira de Dios y la justicia de Dios que usted y yo merecíamos. Y Dios, después de esto, va a validar al ver cuando Cristo dice todo está consumado, todo está realizado. A los 3 días Dios está saciado, su justicia ha hecho justicia, está saciada y Dios va a validar
el sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros, que lo hizo de una forma perfecta, diciendo: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Entonces queda complacido Dios el Padre con este sacrificio sustitutorio de Cristo. Y luego Dios el Padre lo va a resucitar a Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Aleluya. Y después que fue crucificado, después de que recibió el juicio completo que hemos visto en 2 Corintios 5:21, Pedro 1:21, mediante el cual Cristo, ¿no? Creemos en él, en quien Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para nuestra fe y esperanza en Dios. Qué maravilloso. Entonces Dios lo elevó. Cristo asciende delante de los discípulos y es lo que vemos. Y el Señor Jesucristo, luego que fue ascendido gloriosamente, ¿qué es lo que tenemos? Como dice acá arriba, Cristo nació, pero no nació un 25 de diciembre. Eso ya lo sabemos porque no hay en ningún lugar de la Biblia que dice que Cristo nació en esa fecha. Pero sí sabemos que nació y fue de alegría, ¿no? Para muchas personas, de aquellos que esperaban la venida de Cristo como nosotros. No solo festejamos o celebramos el 25 de diciembre, sino cada día del año lo celebramos. Esa es la verdadera historia de la Navidad, que cada día celebramos la venida de Cristo. Y luego Cristo murió, resucitó al tercer día. Y hoy ya Jesús no es un niñito recién nacido en un pesebre que cada 25 nace de nuevo. No, ahorita más o menos Jesucristo debe tener un promedio de cerca de 2000 años. Y Jesús está sentado como hombre, ¿no? A la derecha del Padre, ahí en gloria y esperando regresar en cualquier momento por su iglesia. Así es, Cristo está entronizado a la derecha, a la diestra del Padre. Y Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, el Señor. Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, Cristo exaltado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es parte de la historia verdadera de la Navidad. Y ese nombre de Jesús, miremos qué incluye en el nombre de Cristo. Dios fuerte, el eterno, el camino, la verdad y la vida, la piedra angular, el Mesías, la estrella, la rosa de Sarón, el mediador, que ahorita intercede a la diestra del Padre, el postrero Adán, la cabeza de la iglesia, nuestro creador, el león de la tribu de Judá, la luz del mundo, fiador, el lirio de los valles, el verbo de Dios, el maestro de maestros, Yeshua, la verdad, consejero, fiel esperanza, Rabí, el ungido, el cordero de Dios, el salvador, el deseado, el regalo de Dios, intercesor, el amén, el fin, el principio y el fin, el rey, ¿no? El admirable, abogado, todopoderoso, la resurrección y la vida, el pastor, el príncipe, el pan, Jesús el Señor, el Hijo consumador, el verdadero, el testigo fiel, Jesucristo, sacerdote, principio, omega, la roca eterna, el Padre, el Alfa, obispo, Nazareno, Emmanuel, Cristo, la raíz, sumo,
la vida. Aleluya. Amén. Esa es nuestra Navidad. Jesús. Ahora vemos que Jesús está eternamente exaltado y cada día tenemos que exaltarlo y glorificarlo en casa, en la calle, en medio de la enfermedad, en medio de alegría y en cada momento, especialmente en estas fiestas. Y por lo que Él hizo, todo el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero no solamente crea con una mente, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no obedecen, no lo siguen a Cristo, no hacen. Cristo dijo, no todo aquel que me diga, ¿no? Que me diga de boca, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Ve? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. Y ahí está la profecía, ¿no? Esta es la verdadera Navidad en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, la Virgen, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? Todos aquellos pecadores que en la historia de la humanidad, ¿no? Van a arrepentirse, gracias a Dios, y van a poner la fe que Dios les regaló, la confianza en Cristo. Porque no, nadie puede venir a Cristo si es que el Padre no lo trae. Ese es el pueblo de Dios. Oremos. Gracias, papá. Gracias por este día, Señor, en el cual celebramos, Señor, el nacimiento, la venida, así como se alegraron los ángeles, nosotros también como los profetas, y en el Antiguo, como Ana, con un montón de profetas en el Nuevo Testamento, esperaban la venida de tu Hijo, del Salvador, el Mesías. Nosotros también nos alegramos, no solo el 25 de diciembre como hoy, sino cada día del año, sabiendo que Jesús es nuestra Navidad y vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros lo somos, Señor. Y gracias a ti, tú nos has salvado. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Navidad. Un abrazo a ustedes y a sus familias. Soy su anfitrión, el pastor Ronnie Núñez. Dios los bendiga y sigan celebrando la verdadera Navidad. Si usted quiere, si le gustó compartir esta pequeña palabra que hemos compartido con ustedes y lo valora en algo, y quiere ofrendar a nuestro ministerio, ahí tiene el número de cuenta. Y muchas gracias para seguir llevando el evangelio a todo lugar. Feliz Navidad entonces, que Dios los bendiga. Un abrazo.